Cuando un apagón masivo paralizó su pueblo, un hombre tranquilo hizo lo que nadie más se atrevió. Encendió su ahumador y alimentó a cientos de personas. Días después, al regresar la luz, la ciudad lo honró de una manera que jamás imaginó. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Comencemos. El pueblo de El Rich quedó en silencio en el momento en que se cortó la luz. Las farolas se apagaron como velas en una tormenta. Los congeladores dejaron de funcionar. Los teléfonos perdieron la señal. Y en la oscuridad, la gente empezó a temer algo más que el frío. Pero dentro de un pequeño restaurante antiguo en la calle Maple, un hombre miraba por la ventana. No tenía miedo, sino determinación. Raymond Cole, dueño del ahumadero Coles, sabía que el hambre llegaría antes que la ayuda. Mientras el silencio se apoderaba del pueblo, caminó hacia la trastienda, encendió un generador más viejo que la mayoría de los autos y murmuró para sí: «Demos de comer a quien venga. Nadie pasará hambre». Raymond Cole no era un héroe. Al menos eso era lo que se decía cada vez que alguien intentaba darle las gracias. Era simplemente un hombre que había heredado un restaurante de barbacoa de su padre y lo había mantenido a flote con tenacidad, humo y la humildad sureña. Durante 20 años, había servido costillas, brisket e historias, sobre todo a los lugareños que conocían a su familia desde hacía generaciones. Pero aquella tarde de viernes de agosto, algo cambió. A las 6:42 de la tarde, las luces parpadearon y se apagaron. Luego vino un silencio profundo y antinatural. Un apagón, no un parpadeo, no una falla parcial de la red eléctrica. Todo el pueblo, casas, escuelas, hospitales, a oscuras. Raymond salió y observó a los vecinos salir de sus porches. Los celulares dejaron de funcionar. Los rumores se extendieron como la pólvora. La compañía eléctrica no tenía un plazo. El pánico se apoderó del lugar. Para el sábado esa mañana, la gente había saqueado las tiendas locales. La leche se había echado a perder, la carne descongelada. Nadie tenía suficiente gasolina para salir del pueblo. El domingo por la mañana, Raymond entró en su restaurante vacío, se paró frente al congelador y contempló cientos de kilos de brisket, pollo y costillas, a punto de echarse a perder. La mayoría habría cerrado las puertas con llave y rezado por una compensación. Pero Raymond sacó 3 bombonas de propano, llevó su ahumador a la acera y lo encendió. Luego pegó un cartel de cartón en la ventana: «Comidas gratis, desde el mediodía hasta la puesta de sol, vengan con hambre». La gente pensó que se había vuelto loco. Pero esa misma tarde, la fila se extendía por toda la manzana. Madres, parejas de ancianos, obreros, niños con tuppers vacíos. Y Raymond simplemente asentía, les entregaba bandejas humeantes de comida y les decía: «De nada, amigo». Lo que nadie sabía era que Raymond no tenía un plan B, ni patrocinadores, ni ayuda del gobierno, solo 3 generadores viejos y la voluntad de mantenerlos funcionando. Y así, la calle permaneció a oscuras, excepto en una esquina donde se elevaba el humo. La gente se reunió y la esperanza regresó silenciosamente. Al tercer día del apagón, El Rich parecía un pueblo olvidado. Las gasolineras se habían quedado sin gasolina. La presión del agua bajó. La gente murmuraba sobre saqueos. Pero en la calle Maple, algo extraño sucedía. La fila frente al ahumadero de Cole era ahora un mar de rostros cansados, que se alargaba con cada comida. Raymond apenas había dormido. Tenía las manos ampolladas de cortar leña y cargar bandejas. El viejo generador tosía constantemente, como si fuera a fallar en cualquier momento. Pero seguía adelante porque cada vez que un niño sonreía tras un bocado caliente de brisket, sentía algo más fuerte que el agotamiento. Sentía un propósito. No había noticias,
ni actualizaciones de las autoridades, solo la misma fila día tras día. Familias intercambiando velas, vecinos preocupándose discretamente unos por otros, desconocidos ayudando a llevar comida a casa a los ancianos. En un pueblo paralizado por la oscuridad, el ahumadero de Cole se había convertido en el corazón del pueblo. Dentro, Raymond se movía con silenciosa urgencia. Cocinaba a la luz de la linterna, usando recetas grabadas en la memoria. Racionaba los pocos condimentos que le quedaban, añadiendo más cariño. En un momento dado, vio a un niño, no un niño de más de 7 años, solo al final de la fila, con una lonchera abollada en la mano. Raymond se acercó y le dio un plato lleno sin decir palabra. El niño alzó la vista y susurró, «Para mi mamá». Raymond asintió, «Dile que es de parte de todos nosotros». La gente empezó a traerle lo poco que les quedaba. Cebollas de sus huertos, latas viejas de frijoles, incluso leña para el ahumador. Nada de dinero, solo ofrendas silenciosas. Era como si el pueblo hubiera recordado como ser humano de nuevo. Pero no todos lo aprobaban. Al cuarto día, apareció un funcionario municipal, portapapeles en mano, con semblante serio. Están infringiendo las normas de seguridad alimentaria. Esto es distribución de alimentos no autorizada. Podrían recibir multas. Raymond lo miró fijamente. Observó a la multitud. Veteranos, madres solteras, una enfermera aún con su uniforme, y dijo, «Si alimentar a mis vecinos es un delito, que me denuncien. Pero no voy a cerrar». El funcionario hizo una pausa, luego se dio la vuelta en silencio y se marchó. Esa noche, alguien dejó una nota pegada en la puerta, «Ustedes mantienen vivo este pueblo. No te detengas». Raymond permaneció en la oscuridad, releyéndolo una y otra vez. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más profundo, el peso de un liderazgo inesperado. Solo era un cocinero. Sin embargo, de alguna manera, en los días más oscuros de la historia del pueblo, se había convertido en su luz. Al quinto día, el humo del ahumadero de Cole se convirtió en algo más que una señal de comida caliente. Era la esperanza hecha visible, elevándose hacia el cielo como la promesa de que a alguien todavía le importaba. Raymond tenía las manos hinchadas, los dedos vendados, pero no se detuvo. Se movía como un hombre con una misión, volteando el brisket, comprobando la temperatura de la carne por instinto, removiendo ollas prestadas llenas de frijoles y pan de maíz donados. Cada plato se sirvió caliente. Cada mano fue estrechada. A cada persona se le saludó por su nombre cuando podía recordarlo. Y aún así, ni un solo dólar cambió de manos. Para entonces, la historia de lo que estaba haciendo se había extendido por toda la región. No a través de las redes sociales, que estaban muertas durante el apagón, sino a través de los camioneros que habían pasado por el pueblo, a través de la radio de emergencia. Se oían murmullos, gente que caminaba kilómetros solo para contarle a alguien. Hay un hombre que alimenta a cientos de personas gratis. La quinta tarde, llegó una caravana de camionetas y furgonetas destartaladas. Gente de pueblos vecinos bajó con neveras portátiles, bombonas de propano y cajas de comida. Una mujer mayor con overol se acercó a Raymond, con los ojos llenos de lágrimas. Nos enteramos de lo que has estado haciendo. Nos has recordado lo que significa la comunidad. Raymond parecía atónito. Eran desconocidos, pero habían venido con regalos, muslos de pollo, conservas de verduras, incluso platos de papel. Respiró hondo y murmuró, «Entonces, seguimos adelante». Esa noche, el olor a humo de nogal americano inundó el barrio. Por primera vez en 5 días, el ambiente cambió. La gente sacó sillas plegables. Los niños jugaban en la acera. Alguien empezó a tocar la guitarra. En medio del apagón,
estalló una fiesta vecinal. No nacida de la celebración, sino de la supervivencia y la gratitud. Raymond estaba de pie junto a su ahumador, con los brazos cruzados, simplemente observando. Un vecino se acercó y le entregó. Le ofreció una limonada. «Has hecho algo importante, Rey». Sonrió levemente. «Solo he dado de comer a la gente». Pero en su interior, sabía la verdad. Había hecho más que alimentar. Había despertado dignidad donde antes reinaba el miedo. Unidad donde se había instalado el silencio. Y al caer la noche, la calle ya no parecía oscura. En la mañana del sexto día, algo cambió. El viento cambió de dirección. El aire se sentía más ligero. Y justo antes del amanecer, un zumbido grave resonó en el Rich. Los cables de electricidad volvían a la vida. Una a una, las luces de los porches se encendieron como estrellas que reaparecen tras la tormenta. Se oyeron vítores en cada manzana. Alguien gritó, «¡Ha vuelto!». Pero en el ahumadero de Cole, Raymond no vitoreó. Simplemente se quedó junto al ahumador, con las manos en las caderas, observando cómo se encendían las luces, edificio por edificio. Su generador finalmente se había averiado durante la noche. No le quedaba combustible, pero de alguna manera parecía poético, como si hubiera aguantado lo suficiente. Volvió a entrar. La cocina aún estaba cálida. Sus paredes, manchadas de humo y esfuerzo. Notas arrugadas, cartas de agradecimiento y pequeños dibujos de niños estaban pegados en el refrigerador y las paredes. Uno decía, con letra temblorosa de crayón, «Nos mantuviste calientes cuando el mundo se enfrió». Raymond se sentó por primera vez en días. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor. Le dolía el cuerpo. Se recostó, mirando al techo. Entonces se abrió la puerta. Un hombre de traje entró, seguido de otros dos. Sin cámaras de los medios, sin presentaciones ruidosas, solo una autoridad silenciosa. «¿Es usted Raymond Cole?», preguntó el primer hombre. Raymond asintió. El hombre le extendió la mano. «Vicealcalde Harris. Vine a ver al hombre al que llaman la columna vertebral de El Rich». Raymond le estrechó la mano lentamente. «Solo soy un cocinero». «Ya no», respondió Harris. «La gente habla. Los socorristas comieron aquí. Usted alimentó al personal del asilo. Incluso algunos de nuestros oficiales hicieron fila para usted. Y lo hizo sin fondos, sin órdenes, sin esperar nada a cambio». Raymond pareció confundido. «Entonces, ¿por qué está aquí?». El vicealcalde sacó una carpeta y se la entregó. «Hay una votación en la ciudad. Sala. Unánime. No solo queremos darte las gracias». Raymond abrió la carpeta y se quedó mirando. Contuvo el aliento. Era una resolución formal para cambiar el nombre de la calle Maple a Cole Way, su nombre, en una señal de calle para siempre. «Le recordaste a esta ciudad lo que es la resiliencia», dijo Harris en voz baja. «Nos recordaste cómo liderar, no con poder, sino con bondad». Raymond miró por la ventana. Las luces habían vuelto, pero el verdadero brillo provenía de algo completamente distinto. La nueva señal de calle se instaló 2 días después. Los trabajadores municipales llegaron al amanecer con una plataforma elevadora y una multitud silenciosa se congregaba abajo. La vieja señal verde, Maple Street, fue retirada. En su lugar, la nueva relucía. Cole Way. Raymond se quedó a un lado, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Había rechazado un atril, ningún discurso, solo un gesto de cabeza cuando la gente aplaudía. Pero cuando la señal fue atornillada en su lugar, algo en él cambió. No orgullo, algo más profundo, como si su vida finalmente hubiera sido vista. Para entonces, las noticias locales ya se habían enterado de lo sucedido.
Los equipos de filmación pasaron por allí. Le pidieron entrevistas, pero Raymond permaneció casi siempre en silencio. Solo hablaba cuando le preguntaban por la gente a la que servía. Ni una sola vez habló de sí mismo. En una semana, empezaron a llegar donaciones, pequeños cheques, notas escritas a mano. Una empresa de Dallas se ofreció a reemplazar su generador. Un grupo de veteranos le envió un ahumador nuevo. El instituto local organizó una colecta de fondos. Un chef jubilado se ofreció como voluntario una vez por semana. Pero nada de eso se comparaba con lo que sucedió una tarde lluviosa. Un niño, de unos 10 años, entró en el ahumadero empapado, con la mochila aferrada al pecho. Raymond levantó la vista mientras fregaba una sartén. ¿Te perdiste?, preguntó. El niño negó con la cabeza. Traje algo. Sacó un sobre arrugado de su mochila y se lo entregó. Dentro había una carta escrita a lápiz. Cuando no teníamos comida, nos lo diste todo. Cuando no teníamos luz, fuiste nuestra luz. Un día, voy a cocinar como tú para que nadie se sienta solo. La carta estaba firmada. Sé que, de 10 años. Raymond la miró fijamente durante un largo rato. Luego la dejó con cuidado en la nevera, junto a las demás. No dijo ni una palabra. Simplemente le dio una palmadita en el hombro al niño y señaló un asiento junto a la ventana. Siéntate, dijo. La comida corre por nuestra cuenta. Esa noche, mientras Raymond cerraba las puertas y atenuaba las luces, contempló la calle que ahora llevaba su nombre. No se había propuesto cambiar nada. Simplemente había encendido una parrilla. Pero al hacerlo, había encendido una llama en cientos de corazones. Y mucho después de que terminara el apagón, Coleway siguió brillando.